Buenas tardes. Como ya hice los agradecimientos el día de ayer, solamente volver a reiterar que este evento ha sido un evento muy fructífero en todas sus manifestaciones, en tanto la sociabilidad que se genera, en tanto las conversaciones que se dan entre los integrantes y también, sobre todo, en las distintas intervenciones de los panelistas y que hemos tenido la oportunidad de conocer y de discutir, ¿no? Y me toca cerrar esta mesa después de estas dos presentaciones que nos colocan también temas interesantes sobre la mesa, que es cómo se constituye y se desarrolla una escuela, se institucionaliza una práctica disciplinaria como la sociología. Hace 50 años, 1967, que es un año clave, muchas partes del continente. Yo incluso he elaborado toda una tesis acerca de 1967 como el año clave de la historia política chilena, pero también es el año clave de la historia política latinoamericana. Entonces es interesante ese punto. Y poder compartir la mesa también con Tomás y su libro, que lo conocí, ese libro, cuando estaba haciendo la difusión de este libro, de Bolivia Hoy, que voy a presentar. Entonces, indudablemente que el libro de Tomás, y no es porque le quiera hacerle barra, sino que es un libro tremendamente significativo. Porque hay libros que pueden ser significativos desde varios puntos de vista, y este es uno porque se centra en la figura de un intelectual, un político como García Linera, que está influyendo sobre el proceso político e histórico de hoy día, para bien o para mal en Bolivia. Y eso es interesante cómo estudiarlo cuando el sujeto está produciendo y no cuando el sujeto se le pase a mejor vida o cualquier otro lugar, ¿no? Por lo general siempre se estudian a sujetos que están ya muertos y que sus obras están estancadas, que ya se produjeron, ¿no? Este es un estudio que merece ser destacado porque se está relevando sobre la base de un sujeto que todavía está produciendo y puede entrar en contradicciones en sí mismo con su propia producción, y eso está dada también por la historia que le toca vivir. Entonces es un libro tremendamente significativo y yo me siento honrado de tener la posibilidad de compartir la mesa con Tomás. Pero yendo al libro que yo tengo que presentarle, y este es un libro que está articulado a partir de una preocupación central que se desarrolló en el doctorado de Procesos Sociales y Políticos en América Latina que yo dirigía en la Universidad Arcis en Chile, en Santiago, y que por razones del neoliberalismo pujante y presente en la sociedad chilena, esa universidad desapareció. Entonces, cuando uno tiene que un centro de estudio, un centro de formación que se ha levantado y constituido para reflexionar críticamente, el proceso termina disolviendo la universidad y no fuimos capaces de afectar ni agrietar ni derrotar al neoliberalismo. Creo que al final y al cabo nos da cuenta de lo poderoso que es esta estructura que nos tiene todavía dominados. Entonces este es un libro que surgió a partir de una serie de estudiantes del doctorado, más otros profesores que habían participado en el programa, sobre tesis o sobre trabajos realizados sobre Bolivia. Entonces, para que no se perdiera ese material, para que no se lo tragara, ¿cierto?, la venta de los libros de Arcis como material de desecho, la idea fue construir un libro e inaugurar una colección que se llama Nuestra América, que justamente inauguramos esta colección, ¿cierto?, con este libro que se llama Bolivia Hoy, una democracia postcolonial y anticolonial. El hecho que se llame Bolivia Hoy recuerda también el libro y la colección que sacó en su momento siglo XXI ya por los años 70, finales de los 60 y comienzos de los 70, sacó una larga colección de libros que eran dedicados a cada uno de los países latinoamericanos, que también se llama así, se llama Chile Hoy, Perú Hoy, Bolivia Hoy, Argentina Hoy, Uruguay Hoy, Brasil Hoy, México Hoy. Es decir, era recuperar un título de un conjunto de obras
que hasta el día de hoy trascienden, es decir, todavía quedan en los estudios que se deben a realizar sobre la historia reciente de América Latina, consultar esos trabajos porque son realmente muy interesantes. Y dentro de esos libros está el compilado y el que realizó y el que elaboró justamente René Zabaleta Mercado. Es decir, hay un libro que se llama, publicado por Siglo XXI, se llama Bolivia Hoy. Y un conjunto de autores que muchos de ellos siguieron produciendo hasta el día de hoy. Silvia Rivera, entre ellas, lo estábamos recién acordando de que la Silvia Rivera, cuando hace la antología, ni siquiera incorpora a la antología del pensamiento crítico boliviano, incorpora a Zabaleta en esa antología. O sea, curiosamente se da ese detalle. Bueno, eso tiene que ver con las rivalidades que se dan ideológicas, teóricas, en el mundo de la academia. Entonces, tratando también de pensar Bolivia hoy, tomamos el nombre de Bolivia hoy, no necesariamente del libro de René Mercado, sino de René Zabaleta Mercado, sino que también de la intencionalidad que hay detrás del libro de Bolivia hoy de René Zabaleta. ¿Cuál es la principal preocupación, sin duda, de ese libro cuando uno lo revisa y de los autores que son convocados a él? El tema de la democracia. De una u otra manera, ahí está, en ese libro, ¿cierto?, presente toda la problemática de la democracia boliviana. Y hoy día también hoy día la coyuntura política boliviana, a puertas de un proceso electoral que es en octubre, también tiene comprometida la discusión sobre la democracia en Bolivia. Y sobre todo se ha puesto en tela de juicio, en cuestionamiento, si realmente el proceso político conducido por Evo Morales y conducido también por García Linera están produciendo más democracia o menos democracia, y hay todo un cuestionamiento sobre aquel momento, de este momento, sobre todo con respecto a esta idea de no respetar el referéndum realizado con respecto a la reelección, posible reelección de Evo Morales, que lo pierde mínimamente, pero lo pierde. Y entonces ahí hay toda una discusión si está bien hacer lo que está haciendo, y hay un cuestionamiento a todo el proceso político en ese sentido. Entonces la democracia es un problema de continuidad histórica dentro de Bolivia, y por eso nosotros, por lo menos yo, quise colocarle a este nombre una interrogante. De una democracia postcolonial o anticolonial. Ya podría haber usado cualquier otro de los adjetivos que se usan para la democracia. Una democracia representativa, una democracia social, una democracia participativa, o cualquier otro de los adjetivos que han sido construidos durante estos últimos tiempos para nombrar a la democracia. Pero quise usar este concepto de democracia postcolonial y no decolonial, también tratando de diferenciar la problemática en ese sentido y decir no vamos a ver si es posible pensar una democracia postcolonial y no decolonial, a la cual yo tengo una serie de diferencias con el tema de lo decolonial. Y también le puse anticolonial, porque también es una de las preguntas que se trata de responder hasta qué punto la condición colonial de Bolivia ha sido superada. Estamos en una situación postcolonial. O sea, recién el compañero nombraba a Tulio Halperin, ¿no? Halperin siempre se refirió al proceso de post-independentista como el neocolonialismo, ¿no? Entonces decía, aquí no estamos en una ruptura con el colonialismo, sino que estamos en una nueva situación colonial. Bueno, su libro de Historia de América Latina Contemporánea parte con eso. Entonces acá estamos en una situación postcolonial. ¿Es la democracia boliviana una superación de la democracia colonial? Entendiendo si la democracia colonial sería la aceptación y recepción e instalación de instituciones propiamente de la democracia liberal representativa, que es la democracia moderna, de los modernos diría Bobbio, ¿no? O
es una democracia que se plantea, ¿cierto?, de manera anticolonial, no necesariamente en el sentido de que no recoge esas instituciones, sino que las coloca de tal forma que rompe, quiebra, desestructura todo lo que tenga que ver con lo colonial. Entonces esa es la pregunta que está detrás, ¿no? Bueno, para responder a esa pregunta, el texto tiene dos trabajos míos, que no que quiera yo empezar a hablar de los míos, pero quiero destacar que hay dos trabajos míos que buscan generar entradas posibles a esa respuesta. Y se acompaña de otros 6 estudios, que son ya a temáticas y problemáticas que ha generado el proceso boliviano a partir del ascenso de Evo Morales al poder. Es decir, este es un trabajo que no analiza, por ejemplo, el proceso político que va desde la Guerra del Agua, por nombrar un acontecimiento y hito importante, hasta el ascenso de Evo, sino que parte justamente del ascenso del Evo hacia adelante. ¿Por qué? Porque yo destaco en la introducción, en la presentación del libro, el hecho de que en Bolivia se ha presentado una forma revolucionaria, una revolución política. No digo que es una revolución social, me cuido de decir que no es una revolución social, porque ya hago la distinción entre una revolución política y una revolución social. Para mí la revolución social es la que permite quebrar, romper, alterar, superar el modo de producción capitalista y entrar en la fase de construcción de otra forma de producción y otras relaciones sociales de producción. Para mí la revolución política es aquella que afecta fundamentalmente las instituciones que están en el Estado y en el gobierno. Y lo que tenemos nosotros y observamos, por lo menos así lo observo yo, en Bolivia tenemos una revolución política que permitió la transformación del Estado que se había fundado por decreto en 1825 por parte de Simón Bolívar. Esa estructura estatal nacional es desestructurada y configurada el Estado plurinacional. Y ese es un elemento, desde el punto de vista de mi perspectiva analítica, muy interesante, porque es la primera vez que dentro de un espacio territorial latinoamericano, ¿cierto?, los pueblos originarios son reconocidos constitucionalmente y llevados, ¿cierto?, a una situación de la que tiene la plurinacionalidad. Por lo tanto, hay una revolución política andando. Y también planteo yo en el texto que estas revoluciones tienen que ser gobernadas. ¿Cómo se gobierna una revolución? Y todo proceso revolucionario, digo, tiene dos momentos: el momento del estallido, el momento de la irrupción, el momento si ustedes quieren, de la caída de lo antiguo y lo que comienza a surgir, comienza a desarrollarse a través de un proceso de construcción de gobernabilidad revolucionaria. Y ahí tenemos nosotros, ¿cierto?, un proceso que está andando, que está caminando, que está en desarrollo, y que hoy día entonces la pregunta es ¿cómo se gobierna una revolución? Entonces yo planteo que esta revolución tiene que ser gobernada, pero al mismo tiempo el proceso boliviano va a crear nuevas tensiones y nuevos conflictos. Hay una nueva conflictividad, hay una nueva tensionalidad, hay cosas que emergen a partir de la realidad constituida, a partir del 2009 en adelante, cuando ya se pone en marcha el proceso, la nueva constitución política del Estado plurinacional boliviano. Surgen nuevos conflictos, nuevos actores, desaparecen y aparecen nuevos actores, se constituyen nuevos movimientos sociales, desaparecen nuevos movimientos sociales, aparecen otros, qué sé yo. Hay toda una situación nueva, no es lo mismo que existía durante el periodo anterior al 2000, por lo tanto es nuevo. Y ahí por eso se convocan a 6 autores que van a tratar diferentes aspectos de esa situación. Por ejemplo, la antropóloga Elizabeth Jiménez Cortés analiza el conflicto del Timnis, que yo creo que fue el conflicto del Timnis, el primer conflicto
constitución política plurinacional. Es el nuevo conflicto, que pone en tensión justamente con el hecho. Después viene el trabajo de Doris Johnson, que pone en tensión cómo la revolución o los procesos revolucionarios políticos se tragan a movimientos sociales. Ahí tenemos el caso de cómo se traga, ¿cierto?, al movimiento sin tierra boliviano. Hay un proceso de desaparición de eso, que lo registra muy bien nuestra autora Doris Johnson. Después viene un trabajo de Fabiola Escárzaga, que es una especialista en el tema boliviano, mexicana ella, que trabaja, ¿cierto?, todo lo que tenga que ver con el tema de las comunidades interculturales y la política agraria del gobierno de Evo Morales. Posteriormente de eso también entramos a trabajar el tema de la participación de las mujeres en Bolivia. ¿Cómo es la participación en este nuevo proceso? Y para eso Andrés Leiva también hace un análisis exhaustivo de dos movimientos de mujeres. Mujeres Creando y las Bartolinas. Son analizadas desde este trabajo. Y posteriormente, ¿cierto?, la María Teresa Segada, que es una experta también en temas de la democracia, analiza, ¿cierto?, las transformaciones políticas y los nuevos sentidos de la democracia en Bolivia. Y finalmente, Jorge Giver analiza el rol de los intelectuales en el proceso de cambio boliviano. Y creo que ahí también hay una gran revisión de diversos autores que permite comprender cuál fue el papel de distintos intelectuales, especialmente él analiza el grupo Comuna, pero también analiza el grupo el taller de historia oral, qué papel cumplen o qué papel juegan en el proceso boliviano. Y creo que eso da cuenta de una serie de tensiones que tiene el proceso boliviano y que ustedes lo pueden encontrar en este libro. Finalmente, y con esto quiero terminar, este libro contiene lo que yo llamo una bibliografía seleccionada para el estudio de la historia política reciente de Bolivia, 1990-2016. Y parte con una cita de un epígrafe de una casa editorial boliviana que dice: no leer lo que Bolivia produce es ignorar lo que Bolivia es. Es decir, este es un mensaje construido con la idea de esta colección de Nuestra América, de pensar Nuestra América, es que para poder entender lo que es no solamente Bolivia, lo que es Argentina, lo que es Paraguay, lo que es Brasil, lo que cualquiera de los países de Nuestra América y el Caribe, hay que leer lo que producen cada uno de ellos. Entonces, en función de eso, yo elaboro una larga bibliografía que contiene, para ser exacto y preciso, 906 libros. Libros sobre Bolivia escritos por bolivianos y bolivianas. Fundamentalmente porque, ¿qué es lo que rescato de estos 906? La posibilidad de entender cómo en Bolivia hay distintas producciones de saberes. Y no hay solamente la producción de saberes, como decíamos ayer, anclado en el Estado a través de la vicepresidencia, que yo digo que eso es un saber estatal. Pero también en esta bibliografía se recoge la producción de un conjunto de autores, ya sea individuales o colectivos, que se ubican en lo que, siguiendo a Gabriel Salazar, yo denomino los saberes populares o de los saberes de la gente. Aquellos saberes que no están en los circuitos de las mercantiles del libro boliviano, sino que se producen y que uno los puede comprar en las ferias, en la calle, ya sea en La Paz o en Cochabamba. Son producidos por ellos mismos, son autoproducidos y que entregan un saber interesante acerca del proceso político que se vive en Bolivia. Entonces aquí también hay el otro saber, que son una cantidad de informes
libros, informes transformados en libros que produce la ONG sobre Bolivia. Y también está el libro académico que se produce en las universidades, tanto privadas como públicas bolivianas. Eso nos permite comprender lo que ocurre y por eso hay una pregunta: ¿saberes de la revolución o revolución de los saberes? Yo creo que ahí está también planteada toda esta cuestión. Entonces, este libro tiene una particularidad, y que con eso termino. Una democracia postcolonial o anticolonial no tiene, no porque no quisiese, sino no tiene necesariamente un desarrollo de respuesta por parte de quien edita el libro, en este caso Gómez Ley, sino que fundamentalmente esa reflexión tiene que hacerla también el lector, a partir de las distintas situaciones que van siendo discutidas. Esa no quiere decir que yo no me pronuncie por algo dentro de la presentación, pero no hay una disquisición teórica acerca de lo postcolonial o lo anticolonial o que sea, ¿no? Simplemente invita a hacer una lectura. Este es el primer libro de una colección que cuando yo, lo digo honestamente, cuando yo supe que a través de Tomás que vetaba este seminario, dije yo, tengo que estar porque ahí tiene que ser conocido este libro para que la gente lo conozca. No porque quiera enriquecerme por el título, ¿no? Porque el libro no paga lo suficiente para nada, ¿no? Sino que simplemente para que se conozca y si hay estudiantes puedan tener también la posibilidad de pensar Bolivia, saber si son chilenos, saber qué es Bolivia a través de la lectura del libro. ¿Ah? Porque he visto tesis de grado en Chile de gente que estudia Bolivia que dan pena realmente porque la mediocridad, la falta de información es total y completa para elaborar tesis de grado e incluso de doctorado. Yo no estoy hablando de la tesis de acá del compañero, de ninguna manera, pero sí de otras que he visto y que me ha tocado perseguir. Lo interesante es de que todos los autores se fueron a vivir a Bolivia durante un tiempo para hacer sus investigaciones. O sea, no tampoco están hechas sobre la base del libro. Y por último, explico algo. No puse ninguna producción de artículos en revistas indexadas. Las dejé todas afuera. Por una razón. Las revistas indexadas son lo peor que le puede existir a la academia. Lo peor. Porque descubrí en este sentido, y esto lo puedo decir empíricamente, de que hay autores que ponen el título de un artículo en una revista y después repiten el artículo en numerosas otras revistas con un distinto título, pero sigue siendo el mismo artículo. Entonces, en ese sentido, esta es una reivindicación del libro para el libro en ese aspecto. Así que, y el último aviso económico, los que quieran tener el libro, hay algunos ejemplares afuera que se venden, desgraciadamente. Pero los que más quieren tener, porque estamos en la sociedad neoliberal y aquí se vende todo, así que no vamos a hacernos el pillo de que estamos. Y lo otro que está colgado en Claxo. En la página de Claxo ustedes lo pueden bajar completo, lo pueden bajar por artículo, pero lo pueden bajar. Y eso para mí ha sido muy bueno porque el libro salió con un poco ejemplares, pero ya lleva más de 1000 bajadas. Así que eso significa que el libro está siendo consultado. Así que yo los invito también a conocer el libro. También prontamente va a estar el de Tomás colgado ahí en la página de Claxo. Gracias.